Bueno, hoy quiero empezar por contar una partecita de la historia de la familia que floreció como fruto del amor de mis padres. Se podría empezar la narración del inicio de esta familia por allá en un salón de clase de último año del COAM, en el que estaban todas las chicas, porque en ese tiempo en el COAM solamente había chicas estudiando, no era un colegio mixto como ahora lo es. Y estaba este salón de último año allá en el COAM en medio del relajo y de la risa. Qué buenas son las chicas para reír, ¿cierto que sí? ¿Qué sería de este mundo sin las risas de las mujeres? Gracias al Señor por todas las chicas, ¿verdad? Allá estaban en este último año del COAM riendo, bueno, estaban estas chicas en lo suyo. Cuando de pronto entra uno de los poquísimos profesores hombres del colegio a este salón y así de un momento a otro les dice algo así como: bueno, niñas, necesito a 2 chicas que quieran colaborar para que sean integrantes del comité municipal de básquetbol. Entonces ellas, en medio de la risa y el relajo, levantaron todas la mano. Todas levantaron la mano. Usted se imaginará qué personaje, ¿verdad? Todas muertas de la risa, levantan la mano. Todas con la mano levantada. El profe, claro, el profe sabía cómo era el ambiente, ¿verdad? El profe sabía, y leyendo muy bien la situación dice: ah, muy bien, como todas quieren participar, entonces haremos un sorteo. Wow, ahora en ese momento eran presas de su propio invento. Ahora cualquiera podría ser. Todas ahí bajaron su manita y empieza a pedir números. Sí que sí. Empiezan a decir números una por una, una por una, una por una. En medio de las chicas de ese salón hay una chica hermosa que se llamaba Noemí Ruiz. A ver, señorita Ruiz. Nuestra amada pastora, claro que sí, obviamente, ella hacía parte de ese salón. Entonces el profesor diría algo así como: a ver, señorita Ruiz, su número, por favor. Y ella: el 5. Bienvenida al comité municipal de básquetbol, señorita Ruiz. Ay, pobrecita, cómo lo lamentó. Ay, pobrecita, ella apasionada por otras cosas, pero el básquetbol no era una de sus pasiones, pero sencillamente le correspondió estar allí en una próxima reunión del comité municipal de baloncesto. De pronto entró a esa reunión, se sienta y en medio de muchos caballeros había un hombre de llamativos ojos azules presidiendo la reunión. Un profesor, unos años mayor que ella, que no tardó en cruzar palabra con ella y mirarla cautivadoramente, ¿no? Y darle la palabra y todo eso. Al final de la reunión, este caballero se le acerca y le dice: ¿la acompaño a su casa? Ella le dijo: no, yo sé dónde queda. No le dijo eso, pero le dijo que no. Le dijo que no. Le dijo que no. Un poco más de un par de años más adelante estaban los dos frente a un altar enamorados, diciéndose que sí, se querían acompañar a la casa. Qué bonito empezó esa historia, ¿cierto que sí? Empezó linda, gracias al Señor. Así se podría empezar esta historia de nuestra hermosa familia. Y así, tan linda como empezó y tan enamorados como ellos arrancaron, empezó todo muy bonito, pero eso no hizo que algunos años después ellos consideraran, pusieran sobre la mesa y vieran como su única opción en ese momento del matrimonio el divorcio. Solo algunos años después, esa pareja de enamorados tenía sobre la mesa como una de sus grandes opciones el divorcio. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas familias habrán empezado su historia de amor con un bonito romance, con un bonito enamoramiento, y de pronto hoy pareciera que se les olvidó, que no se acuerdan de dónde vienen? ¿Le pasará eso a alguna familia en el presente? El Señor lo sabe, ¿verdad? ¿A cuántas familias les estará pasando que de pronto están viviendo el sueño de estar casados? Porque yo me pregunto, ¿cuántas personas casadas en este lugar, cuando eran novios, de pronto llegó el momento en el que empezaron a soñar: ¿cómo será el día en el que yo esté casado con esta chica? ¿O cómo será el día en el que yo esté casado con este muchacho? Yo soñaba eso. Después de cierto tiempo de noviazgo yo pensaba: ¿cómo será el día en el que yo esté casado con ella? Qué lindo será ya no tener que nunca más llevarla y dejarla en su casita, sino un día salir de la iglesia y llegar los dos a nuestra casa. Yo soñé eso. Ahora, ¿cuántas familias habrá que de pronto están viviendo ese sueño, pero de pronto con el tiempo se han ido alejando de ese amor y de pronto hoy se ven muy lejos de ese amor que un día los unió como familia? Mira que esto le pasaba a Israel en el libro de los Jueces.
el séptimo libro de la Biblia. La nación de Israel podía contar su historia en su inicio como la de una pareja que se enamoró y confió en el Señor y dio como fruto una hermosa y gran familia que se convirtió en nación. Porque Israel todavía en el libro de los Jueces en su gran mayoría eran una familia. No eran como en muchas naciones personas que tenían en común solamente una tierra, sino que sí, literalmente de sangre, en su gran mayoría eran todos una familia. Pero una familia que en este libro de Jueces llegó a atacarse a sí misma. Llegó a ver cómo reinaba el egoísmo y cómo se estaban haciendo daño como nunca lo imaginaron. En medio de esta realidad empieza a suceder lo que nos muestra la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Alguien quiere leer la palabra de Dios conmigo? Uy, no oigo. ¿Alguien quiere leer la palabra del Señor conmigo? Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Te pido que leamos juntos la palabra de Dios, por favor. Dice la palabra del Señor así: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran ¿cómo? Digamos fuertes dos palabras. ¿Cómo eran los mensajes del Señor? Muy escasos. ¿Y las visiones eran qué? Mira que se está refiriendo prácticamente a lo mismo. Esta palabra que en español traducimos como visiones, en hebreo realmente, sobre todo se refiere a mensajes de Dios que se recibían en gran manera audiblemente. Pero nosotros los traducimos como visiones. Eran poco comunes. Dice el versículo 2, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor lo llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió. ¿A dónde? A donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue ¿a dónde? Donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía ¿qué cosa? Todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que ¿era quién? El Señor, quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel, ¿qué hizo? Volvió a su camita. El Señor vino y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué momento bíblico tan poderoso! No deja de conmover mi corazón. Aquí estamos viendo tú y yo al Señor y dos personas más. ¿Cómo se llamaban? ¿Se llamaban cómo? Digámoslo fuerte. Elí y Samuel. ¿Quién era? Elí. Elí era el sumo sacerdote de la época, era el sumo sacerdote actual. Es decir, era la máxima autoridad espiritual de toda la nación y era un hombre mayor. Y por otro lado tenemos ¿a quién? A Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un niño. Tal vez tendría aproximadamente unos 12 años, alrededor de 12 años. Era un niño, lo que llamaríamos hoy tal vez un preadolescente, que estaba en la casa de Dios sirviendo al Señor. Samuelito era hijo de un hombre que se llamaba Elcana, un levita, y su esposa Ana, que era una mujer que tuvo la particular situación de que ella no podía tener hijos, hasta que un día le hizo esta oración al Señor: si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Evidentemente, el Señor, ¿qué respondió a esta oración? Que sí, ¿verdad? ¿Y cumplió Ana su promesa al Señor? Uf, qué gran ejemplo nos da Ana, ¿no? ¿Era fácil de cumplir esa promesa? No, pero era una hermosa promesa y que al final cumplirla le traería solamente una gran sonrisa a su alma, como pasa cuando nosotros cumplimos las promesas al Señor. La idea es que cada hijo y cada hija de Dios siempre cumpla sus promesas a Dios, ¿verdad?
¿Sí está conmigo o no? ¿Cuántas veces el Señor habrá oído una oración como esta? Te serviré toda la vida. ¿Y qué porcentaje habrá de cumplidores? No lo sabemos, el Señor lo sabe, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor ha oído oraciones como: Señor, de ahora en adelante me levantaré a orar a las 5 de la mañana? ¿Y cuánto porcentaje de cumplidores habrá? De ahora en adelante empezaré a leer la Biblia juiciosamente. ¿Cuántas oraciones de esas habrá escuchado el Señor? ¿Cuántos cumplidores habrá? ¿Quién lo sabe? El Señor. Ahora el Señor cumplió, dijo sí a esta promesa, y su madre cumplió y lo llevó a servir siendo muy pequeño. Tal vez entre 3 y 5 añitos tendría Samuel cuando empezó a servir en la casa de Dios. Ahora, ¿quién de ellos, de nuestros dos personajes aparte del Señor, cómo era que se llamaban los personajes? Por aquí tenemos al hombre mayor, ¿cómo se llamaba? Sumo sacerdote, Elí. Por acá al niño que servía en el templo, ¿cómo se llamaba? Samuel. ¿Quién de ellos asistía constantemente a la iglesia, al templo? ¿Quién de ellos? Los dos, ambos. Los dos servían. El uno era el sumo sacerdote y el otro era su ayudante. No podían cachar. Ahí estaban siempre. Ahora, ¿quién de ellos servía al Señor activamente? Los dos. Ambos tenían responsabilidades en el templo todo el tiempo. Ahora, ¿a quién decide hablarle el Señor en medio del caos? ¿Te parece normal? ¿A quién esperaríamos que llamara primero el Señor en medio del caos? ¿Al sumo sacerdote o a su ayudante de 12 años? ¿A quién esperaríamos que llamara primero? Al sumo sacerdote. Ahora, supongamos que un día tú llegas a tu casa del trabajo, de la universidad, del colegio, llegas, dejas tus cosas por ahí y te dices a ti mismo: oh, me siento inspirado, así que cocinaré. Y te vas a la cocina, ¿no? Para dar rienda suelta a la imaginación, y empiezas los ingredientes, empiezas ya como ratatouille, empiezas a oler ya, ver todos los ingredientes, y empieza la magia a suceder allá en la cocina, ¿no? Y así con los picando. Nunca me imagino yo picando así como un profesional. Yo sí soy de los de, ay Señor, que no. Bueno, empieza así a picar, y empieza toda la magia a suceder en una sola olla. Está la olla al fogón, y de pronto está el momento de esperar a que la magia suceda, y tú estás de pronto ahí mientras esperas, estás revisando tu celular y te das cuenta: tengo una reunión en 10 minutos. No, ¿cómo lo pude olvidar? Entonces tú corres rápido, te pones tus cosas, sales corriendo de casa, dices: no, me tengo que ir, se me había olvidado esta reunión. Sales corriendo, y a la tercera cuadra te acuerdas de la olla. ¿A quién llamas a pedirle ayuda mientras vas corriendo agitado por la calle? ¿A quién llamas? A ver, mamito, su merced, ¿a quién llama a pedirle ayuda con la olla? ¿A quién llama usted? ¿A Teresita? Al que esté en la casa. Bueno, no le voy a preguntar a mi esposa. Edwin, ¿usted a quién llama? Pedirle ayuda. ¿A Sandrita? ¿No? Ahí sí le embarré yo. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? A la hermanita Yolanda, a la líder. Líder, ¿usted a quién llamaría? Le toca un vecino. ¿A quién? Auxilio. ¿Usted diría auxilio? ¿O le toca volverse corriendo? Ay, Padre mío. Bueno, Marielita, ¿a quién llamaría? Marielita, ¿tú a quién llamarías? Al papá. Bueno, muy bien. Y así cada uno de pronto piensa en opciones, ¿no? Así cada uno. Bueno, y si de pronto esa persona no contesta, ¿a quién llamamos? Y empezamos a descartar. Creo que difícilmente para apagar ese fogón en nuestra lista aparecerá el niño de la casa, ¿cierto? Difícilmente. Normalmente uno pensará, de pronto empezará a descartar personas mayores, ¿verdad? Empezará esposa, de pronto mi mamá, de pronto mi papá, empezará a descartar. Creo que difícilmente uno tendrá como su primera opción para que vaya y le salve allá esa olla a un niño de 10 años, ¿verdad? 11 años, difícilmente. Si hay un adulto en casa, ese adulto será seguramente una opción primero. Pero si el único que contesta el teléfono es un niño de 12 años, probablemente entonces ese niño sea la solución. ¿Sí está conmigo o no? Probablemente ese niño sea la solución. Ahora, si tú y yo miramos la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con que Elí era un hombre que quería ver las cosas bien en su casa. Él quería ver que todo funcionara bien. Él tenía en su corazón la expectativa de que Israel funcionara bien como nación, pero las cosas no se daban. Pasaba el tiempo y las cosas no sucedían, aunque él asistía a la iglesia con regularidad y servía al Señor todo el tiempo, y él pudo haberse frustrado. Él pudo haberse preguntado: pero el Señor, ¿por qué no contesta mis oraciones?
Pero el Señor, ¿por qué no transforma mi familia? O sea, pasan los años, pasa el tiempo, yo asisto a la iglesia, yo le sirvo al Señor, soy el sumo sacerdote de acá, de toda la nación. Y mi familia no es transformada, no cambian, esto no mejora, porque el Señor no me escucha. Y yo veo que de pronto allá la familia del Cana está mejor que la mía, por ejemplo, los papitos de Samuel. Pero la pregunta que realmente necesitaba hacerse Elí era, ¿será que hay algo que me esté separando de Dios? Esa era la pregunta que necesitaba hacerse Elí. Y cuando tú y yo vemos el mensaje que recibió Samuel, el Señor nos deja ver que sí había algo que lo estaba separando de Dios. ¿Alguien quiere escuchar el mensaje que recibió Samuel? ¿El niño? Muy bien, vamos a leer desde el versículo 10. Vamos a leer juntos otra vez ese versículo y vamos a leer hasta el 14. Leamos la palabra de Dios juntos. Dice, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo, ¿qué cosa? Que tu siervo escucha. Dice, estoy por hacer. Entonces dice, entonces el Señor respondió a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios. ¿Y él qué cosa? Y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Aquí tú y yo podemos ver lo que separaba a Elí del Señor. Si tú y yo pudiéramos poner en una palabra lo que Elí estaba haciendo, ¿cuál palabra podríamos usar? Elí era desobediente, podríamos decir. La palabra del Señor nos muestra que el Señor ya le había dicho, le había advertido acerca de todo lo que estaba pasando y que él debía hacer algo, pero él desobedeció efectivamente. Podríamos usar otra palabra. Elí era ¿qué cosa? Permisivo. Muy bien, permisivo. ¿Se le ocurre a alguien otra? Alcahueta. Elí era alcahueta, definitivamente. Yo traje una que me pareció, además de las que ustedes están diciendo que son muy apropiadas, traje una que me pareció pues fuerte, pero maravillosa. La palabra que traje fue indulgente. Elí era indulgente. Una persona indulgente es alguien, quiero leer esta definición, es alguien que tolera los errores y faltas de otros y no aplica corrección o castigo con firmeza, incluso cuando debería hacerlo. Eso es ser indulgente. Voy a leerlo otra vez. Alguien que tolera los errores y las faltas de otros y no aplica corrección o castigo con firmeza, incluso cuando debería hacerlo. Y el Señor le dice a él que sus pecados ni los de sus hijos serían perdonados, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Evidentemente, porque ellos hacían eso todos los días. Todos los días ofrecían ofrendas y sacrificios por el perdón de los pecados. Todos los días, sin arrepentimiento, sin corazón. Era solo un ritual. ¿Será que a un cristiano hoy le puede pasar eso? ¿Que hace oraciones sin corazón, como un ritual? ¿O que de pronto asiste a la casa de Dios como un ritual sin corazón? Esto le pasaba a Elí, a su familia. Elí se convirtió en una persona indulgente. Y ahora la pregunta es, ¿una persona podrá estar separada de Dios hoy por el mismo motivo, por ser indulgente? ¿Qué crees tú? Por ejemplo, uno podría ser indulgente con uno mismo. Y entonces, en lugar de confrontar sus propias debilidades y pecados, ceder ocasionalmente a sus propios deseos para sentir esa paz de la satisfacción. Cuando uno le dice que no a un deseo que uno tiene por dentro y que es muy fuerte, uno empieza a sufrir de algún tipo de ansiedad en su interior y siente que necesita volverlo a vivir. Y en medio de esa crisis el corazón tiene dos opciones: o definitivamente me rehúso a ceder a mis deseos hasta las últimas consecuencias, o me convierto en alguien indulgente, alguien que permite el error, que no lo corrige, que lo pasa por alto, aunque sabe que debería corregirlo. Entonces una persona podría pensar, no, pero es que yo no me imagino mi vida sin.
sin que cada uno la puede completar en el caso en el que esté viviendo esta situación, o si tú y yo podemos recordar aquella debilidad con la que peleamos ferozmente, que de pronto algún día pensamos, es que yo creo que es muy difícil o es imposible para mí vivir sin. Pues claro, claro que sí. Por eso la palabra del Señor nos dice que si alguien quiere ser un discípulo de Cristo, ¿qué debe hacer todos los días? Debe negarse, debe abandonar. A mí me gusta mucho como lo traduce la versión NTV, dice, debe abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada cuánto, todos los días. ¿Y en la cruz qué sucede? Alguien que lo diga fuerte, ¿en la cruz qué sucede? En la cruz hay un muerto. En la cruz alguien muere. Todos los días uno muere a uno mismo. Todos los días. ¿Sí está conmigo o no? Entonces uno tiene dos caminos: o ir a esa cruz y morir a uno mismo todos los días, o levantarse todos los días para ser un indulgente. Uno podría ser un indulgente como lo hizo Elí, con sus propios hijos. Entonces esas personitas que están en la propia casa de uno, y a pesar de que están bajo la cobertura de uno, bajo su propia autoridad, como le pasaba a Elí, dejar que ellos hagan lo que quieran. Entonces mira que en muchos casos, cuando un padre o una madre dice, no sé qué hacer con mis hijos, se me salieron de las manos, la verdad es que sí sabe qué hacer. La cuestión es que no quiere. ¿Sí está conmigo o no? Cuando dice, no sé qué hacer, sí sabe qué hacer. Lo que pasa es que no lo quiere hacer. Un ejemplo sencillo: cuando un padre o una madre ve a un niño haciendo una pataleta, un berrinche para conseguir algo, él sabe que hay dos opciones en su interior. Dos opciones: el camino corto o el camino largo. El camino corto, ser indulgente, no ponerle problema a su pataleta y solucionarle el fin, sin importar el medio. Entonces, que quería un dulce, para que no llore más, ¿qué hago? Le compro el dulce. ¿Será que un papá y una mamá sabe que ese es el camino corto y que es el camino malo? Lo sabe, claro que sí. Yo creo que la gran mayoría de padres lo sabemos. Ahora, también sabemos que hay un camino largo, que es no ceder al berrinche y formar su corazón. Así hagamos el oso, pasemos una escena que nos haga poner colorados, pero tomar el camino largo de formar su corazón, no ceder, para formar su corazón y aplicar el correctivo que corresponda, ¿verdad? Y de pronto pasar por un momento tortuoso, doloroso, incómodo, pero formar su corazón. Ahora, creo que la gran mayoría de padres conocemos esos dos caminos, el camino corto y el camino largo, pero muchas veces, para evitar el color colorado en los cachetes, para evitar la pena, para ahorrarse todo el trabajo, para solucionar el problema, ¿qué se toma? El camino de ser indulgente, el camino corto. Ahora, uno puede ser indulgente de manera peor, no solamente permitiendo que en su casa se haga cualquier cosa, sino participando de ser infiel al Señor para conseguir la paz en el hogar. Imagínese usted eso. Imagínese usted, voy a poner el ejemplo de algo que muchas veces se subestima. Por ejemplo, no asistir a la casa de Dios. Entonces llega el fin de semana y alguien que camina con el Señor sabe en su corazón, este tiempo con el Señor es sagrado. Pero de pronto aparece otro en casa que dice, ay no, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a paseo, usted nunca me lleva, usted tal. Y entonces aparecen dos opciones en el corazón: ser fiel al Señor o ser indulgente, tolerar lo que no está bien y en lugar de corregir y cambiar las cosas, seguir el camino corto. Ahora, algo bien importante es que tú y yo podamos entender que la infidelidad a Dios nunca inspira a alguien a ser fiel. Si una persona decide ser infiel a Dios, nunca va a inspirar a los demás a ser fiel a Él. Si una persona quiere inspirar a otros a ser fiel a Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? No, pero dígalo fuerte. Si alguien quiere inspirar a otros a ser fiel a Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ser fiel. ¿Puede costar? ¿Sí puede costar o no? Pero ahí tenemos la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestro Señor. ¿Cuánto le costó hacer realidad el plan de Dios? La vida, ¿verdad? ¿Y sería el único al que le costó la vida ser obediente al Señor? Todos tenían frente a sí mismos dos caminos: el camino de hacer la voluntad de Dios o el camino corto de ser indulgentes.
y seguir la cuerda a todo lo que estaba mal. Ahora, lo que hizo el Señor transformó la vida de alguien. Nos contamos por millones, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a Abraham: puedes salir de tu carpa y mirar las estrellas, cuéntalas si las puedes contar, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo. Ahora, así como la indulgencia mantuvo a Elí lejos de Dios, mantuvo a su familia rota y en medio del caos, y así como Elí lo único que recibió de parte de Dios fue el justo juicio del Señor, le puede pasar a cualquier persona. La indulgencia causa el mismo efecto. Ahora, como el Señor no se pudo comunicar con Elí porque su corazón estaba sin conexión con Dios, ¿a quién tuvo que llamar? ¿A quién tuvo que llamar? Dígalo fuerte. Bueno, si el Señor quisiera comunicarse con alguien de tu casa, ¿a quién podría llamar? Si el Señor en este momento estuviera llamando a tu casa o necesitara llamar mañana para enviar un mensaje a tu familia, a tu casa, ¿a quién podría llamar el Señor? Qué bueno que todos pudiéramos decir: a mí. ¿Cierto que sí? Que no va a haber una llamada perdida, ¿cierto? Que no va a rebotar la llamada, que no estamos sin señal, que si el Señor desea enviarnos un mensaje, se pueda comunicar con nosotros. Cuán agradecido me siento yo, porque un día mi padre, que recibió la primera invitación a acercarse al Señor, escuchó al Señor. Fue papá el primero. Y cuando el Señor llamó a la puerta de mi casa, llamó al corazón de mi papá. Gracias al Señor, pero Él esa misericordia la tiene con todos. Y digo: Señor, qué bueno para nosotros que mi padre abrió la puerta de su corazón, que no rebotó la llamada, que no tuvo que buscar a alguien más. No me imagino cómo hubiera sido que mis padres hubieran dicho no, y se hubieran cerrado al Señor, por una razón o por otra, por lo que sea. En el caso de Elí era la indulgencia, pero que hubiera sido por cualquier cosa. Y entonces hubiera tenido que esperar mi casa de pronto a otra generación, para que hubiera sido cualquiera de mis hermanos o yo el que hubiera abierto la puerta al Señor. ¿Cuántos dolores nos evitamos porque un día mi padre, siendo nosotros niños, decidió abrir la puerta al Señor? Pero ¿cuántas veces esa llamada se pierde una vez y se pierde otra vez y se pierde otra vez, y el Señor tiene que llamar a una generación posterior y termina contestando la llamada en casa? La segunda, la tercera, la cuarta opción, y no porque valga menos, sino porque el primero debió ser aquel que ocupaba el lugar en donde se debe responder. Gracias al Señor por su misericordia, pero también digo: qué agradecido me siento porque mi padre abrió la puerta y entonces recibió el llamado. Y entonces mi padre fue el instrumento de Dios para escuchar al Señor. Ahora, ¿te gustaría escuchar características claves que hicieron de Samuel alguien que pudo escuchar a Dios? ¿Qué hizo que Samuel pudiera recibir la llamada de Dios? Bueno, la primera de ellas la encontramos en el versículo 3. Te pido que leas este versículo conmigo. Vamos a leer el versículo 3 juntos. Dice la palabra del Señor así. Dice: la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Ahora, no se refería literalmente a que Samuel durmiera dentro del tabernáculo. El tabernáculo era aquella carpa que el Señor le había ordenado construir a a Moisés. Samuel no dormía dentro de esa carpa, sino que había unas carpas alrededor donde vivían todos los sacerdotes, ahí justo al lado, como rodeando esa carpa. Así que Samuel dormía ahí. Y cuando tú y yo leemos esto, pero leemos toda la vida de Samuel, tú y yo nos damos cuenta, como mencionamos hace poco, que Samuel no era un asistente ocasional a la casa de Dios, sino que Samuel estaba plantado en la casa de Dios, como nos describe la palabra del Señor a un creyente muchas veces a lo largo de toda la Escritura. Él estaba plantado en la casa de Dios. Ahora, yo recuerdo que alrededor de mi casa muchas veces mi padre, ¿cómo no recordarlo? Muchas veces mi papá nos mandaba a coger un cuchillito y sacar todo el pasto que salía por las uniones entre el muro de la casa y el andén. Salía una maleza todo el tiempo, de manera constante. Por ahí encontraba los rotos para salir y me mandaba con un cuchillo a mí y a mis hermanos a la noble tarea de quitar el pasto. ¿Cuánto cree que nos costaría sacar ese pastico, esa maleza? No era muy difícil, lo cansón era estar ahí al sol y que muchas veces era tanta, le daba la vuelta a la casa. Entonces, realmente
sacar ese pastico no era muy difícil, era sencillo. Ahora, ¿qué tan difícil puede ser arrancar un árbol como una ceiba, como la que hay allí arriba en Santa Bárbara? ¿Qué tan difícil puede ser arrancar esa ceiba? Muy difícil, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos ver a Samuel plantado en la casa de Dios, y esto lo hacía él, una persona que estaba lista para tener conexión con Dios. Cuando tú y yo estamos plantados en la casa de Dios, lo estamos también. Cuando fácilmente tú y yo somos removibles de la casa de Dios, cuando tú y yo fácilmente somos removibles de nuestra vida de oración, un día aparezco, otro día no, cuando tú y yo fácilmente somos removibles de nuestra conexión con Dios, no podemos esperar estar en conexión con Él ni estar escuchando su voz. ¿Sí está conmigo o no? Hay que estar plantados, hay que tener raíces profundas. Ese era Samuel. Otra característica la encontramos así que la primera característica es estar plantado en la casa de Dios. Ahora, otra la encontramos en el versículo 1. Vamos a leer juntos el versículo 1. Por favor, te pido que leas en voz alta conmigo. Dice, mientras tanto, el niño Samuel, ¿qué hacía? No, léalo fuerte. Mientras tanto, el niño Samuel, ¿qué hacía? Servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran ¿cómo? Muy escasos, y las visiones eran poco comunes. Ahora, leímos juntos en este versículo 1 que el niño Samuel, ¿qué hacía? Servía al Señor. Y aunque evidentemente en este pasaje, en este texto que empieza a mostrarnos todo lo que estamos leyendo hoy, la palabra del Señor hace referencia a las actividades que Samuel realizaba en el templo, en el tabernáculo. En ese momento era una carpa, no se había construido la primera construcción como edificio como tal, estaba allí en esa carpa a la que la palabra del Señor podría referirse también en ese momento pues como la casa de Dios. Estaba allí este versículo refiriéndose a esas funciones. Cuando la palabra del Señor nos habla de servir al Señor, no solamente nos habla de las actividades que realizamos en la iglesia. Por ejemplo, hoy todos estamos en la casa de Dios y estamos un equipo de personas claramente desempeñando funciones en esta casa para que toda esta reunión se pueda realizar de manera correcta. Entonces podemos llamar a este equipo el equipo de servicio de esta casa en esta reunión, pero la Biblia cuando nos habla de servir a Dios no solamente nos habla de estas funciones, sino que están incluidas allí, claro que sí, pero cuando la palabra del Señor nos habla de servir a Dios, nos habla de obediencia total. ¿Sí están todos conmigo o no? Me explico, obediencia total, me explico. O sea, por ejemplo, en el caso de Elí estaba allí en la casa de Dios realizando actividades, pero realmente Elí no era obediente a Dios. Entonces realmente Elí no servía al Señor. Aunque a los ojos de todo el pueblo, él servía a Dios. A los ojos del Señor, Elí no le servía y por eso no habla con él. ¿Habla con quién? Con Samuel, que no solamente desempeñaba actividades en la casa de Dios, sino que era obediente al Señor en toda su manera de vivir. Tenía una actitud de obediencia, pero tampoco puede pasar al revés. O sea, una persona no puede decir, no, es que yo sirvo al Señor, pero yo no hago nada en la iglesia, porque es que uno no solamente sirve a Dios en la iglesia. ¿Eso es coherente? No es coherente, no es así, porque el mismo Señor que nos manda a ser fieles a Él fuera de su casa, también nos manda a servir en ella. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, la palabra del Señor cuando nos muestra esta segunda característica de Samuel, nos muestra obediencia total. Y en medio de esa obediencia total, tú y yo vemos esta segunda característica hermosa de Samuel, que debería estar en todos nuestros corazones, que es tener una pasión por servir al Señor. ¿Sí está conmigo o no? Esto iba mostrando en Samuel un perfil que podía escuchar a Dios. Ahora, ¿a quién le gusta que lo hagan parar de la cama cuando ya está listo para dormir? ¿A quién le gusta? Usted llegó a la casa, se puso su atuendo maravilloso para dormir, su pijama flamante o la pantaloneta del Bucaramanga, lo que sea. ¿Sí? Se la puso y usted se acostó, se arropó con sábana, cobija, cubrelecho, triple cobija de los tigres y todo eso, porque hay personas que puede estar haciendo un calor salvaje, pero aún así necesita ponerse toda esa capa de concreto casi encima con todas esas cobijas regruesas. Bueno. Ahora, ¿a quién le gusta que esté allá acostado y totalmente arropado y le digan, ¡ay, Carlitos, se quedó prendida la luz de la sala, haga el favor! ¿A quién le gusta? Probablemente a la primera ya aparezca la mala cara, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? En algunos casos, por lo menos yo creo que probablemente a la primera ya aparezca la mala cara. Ahora, Samuel, ¿cuántas veces lo llamaron? ¡Ay! Una. Trin, se para, a ver si le da impaciencia a verme. Y va donde Elí, se devuelve. Trin, viene, se arropa. ¿Otra?
Trin, sale. Ay, 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 ¿cómo la ve Jason? Se devuelve, se arropa. ¿Otra? Y otra, y se para. Oiga, y en las 3 veces que va a donde, 3 veces va a donde Elí, ¿en cuál de todas hizo mala cara? En ninguna. Gracias, amigo. Tal vez el micrófono se está sintiendo identificado con Elí. Bueno, ahora él se acerca las 3 veces, se acerca allí las 3 veces. Y la palabra del Señor nos muestra en cada una de las ocasiones una actitud completamente respetuosa. La palabra del Señor no lo muestra haciendo ni mala cara, ni hablándole feo a Elí, que donde lo hubiera hecho, la palabra del Señor no escatimaría el esfuerzo de mostrarnos lo que estaba pasando también en el corazón de Samuel. ¿Cierto que sí? Pero todo lo contrario, la palabra nos muestra a una persona que se levanta y todo el tiempo, aunque fuera absolutamente incómodo lo que él estaba viviendo, mantenía una actitud de honra. Alguien que diga conmigo, honra. ¿Puede decirlo conmigo? Uf, qué característica potente en el corazón de todo hijo de Dios. Honrar en toda circunstancia. Honrar a papá, honrar a mamá. En este caso él estaba honrando a su líder espiritual. Qué potente eso. Honrar a su líder espiritual. Mire, dice la palabra del Señor así. Dice el versículo 8. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice, así que el Señor lo llamó por tercera vez, una vez más, se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Y Samuel no solamente honra a su líder, sino que además tiene una actitud de humildad para aprender. Tremendo. ¿Será que Samuel no sabía lo que estaba pasando con Elí y con su familia? O sea, ¿será que Samuel no veía lo que los hijos de Elí estaban haciendo? ¿Será que Elí, piensa en un chico de 12 años? ¿Será que él no podía sacar sus propias conclusiones acerca de la fidelidad de esta gente al Señor? ¿Será que no las tenía? Sí, sí las tenía. Aún así, él actuaba con honra y con humildad. Mira quién le enseñó a él qué debía hacer para ese último paso al escuchar la voz de Dios. ¿Quién se lo enseñó? Elí. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Hasta qué me va a enseñar? No, él escuchó y con un corazón humilde, ¿qué hizo? Exactamente siguió la instrucción. Se fue a su camita, se acostó, y aquí viene la cuarta característica preciosa de Samuel. La tercera podría ser honra y humildad, podrían ser dos en uno. Y la cuarta, la hermosa característica de saber esperar en Dios. Dice la palabra del Señor que Samuel vuelve a su camita y allí espera pacientemente a que el Señor le hable. ¿Cómo nos habla Dios hoy? El Señor habla de muchas maneras, puede hablarnos a través de la palabra sabia de otra persona, a través de un consejo. El Señor se las arregla hoy para hablarnos también a través de la virtualidad, un video que vemos, alguien está hablando algo que justamente necesitamos oír y ¡pum! Precisamente lo vemos y edifica nuestro corazón. El Señor nos puede hablar a través de un mensaje que leemos, a través de muchas maneras. Pero ¿cuál es la manera principal que Dios usa para hablarnos hoy, en este momento de nuestra historia? ¿Cuál es la forma como Dios habla a nuestro corazón? A través de su palabra, a través de la Biblia, que hoy también ya la portamos en digital. Me encanta usarla en digital en reuniones, me encanta usarla en digital para leerla de manera práctica, pero amo con todo mi corazón leerla en físico en mi vida devocional. Con todo mi corazón. Esta es la Biblia que uso actualmente. Antes de esta Biblia, y todavía la uso en ocasiones, usaba una que tal vez varios, por lo menos del equipo de servicio, puedan recordar, o tal vez algunos puedan recordar, una bibliecilla que ya en su pasta estaba toda como deshilachadita por acompañarme tanto tiempo. No sé si alguien de pronto la recuerde. Esta Biblia me acompaña ahora. Esta Biblia era de mi papá.
Es una hermosa Biblia que es exactamente la misma traducción que venía usando yo, exactamente el mismo tamaño de letra, solo que más bonita y más elegante como él. Y empecé a usarla, la dejó hermosa, solamente la usaba para ciertas enseñanzas nada más, y la vi en casa y le dije a mi mamá que quería tenerla. Y empecé a leerla hace ya algunas semanas y empecé a hacer lo que hago con mis Biblias desde que era un adolescente. Me siento en las mañanas a esperar. Tomo mi lugar y me siento y empiezo a leer. Y mientras empiezo a leer, tomo una cajita de colores. No tiene que tomarla usted, solo le cuento lo que yo hago. O una bolsita con 9 colores que utilizo para identificar diferentes temas, y ya le he contado probablemente en otras ocasiones que cuando escribo o rayo pasa que en mi corazón quedan impresiones de la palabra de Dios. Así me pasa a mí, no quiere decir que le pase a todo el mundo, pero así me sucede a mí. Empiezo a hacerlo. Me despierto en la mañana y voy al mismo lugar y me siento con mi Biblia. Hace algunas semanas es esta. Y empiezo a rayarla con un corazón lleno de expectativa, como lo empecé a hacer desde que era un niño o un preadolescente, tal vez como la edad de este niño. Empiezo a hacerlo con todo mi corazón. Me siento allí y mientras leo, a veces parece solo lectura, pero de pronto aparecen momentos en los que siento que Dios está hablando a mi corazón. Cuando sucede ese momento, mi corazón se quiebra como ahora, así. Y como está pasando en este momento, mis ojos se llenan levemente de lágrimas, ¿sí? Y leo y subrayo, y sucede que esa letra que está ahí empieza a hacer una impresión en mi alma profundamente, y no puedo escapar de esas palabras. Me llenan de vida, transforman mi corazón, me hacen cambiar, me llenan de fe, de esperanza, de creer, de conocer a Dios un poco más. Siento que a veces veo un poco más del corazón de Dios. Exactamente, no todas las mañanas sucede, pero espero. Cada mañana me siento en ese lugar y empiezo a leer otra vez y empiezo a subrayar, y de pronto, mientras está pasando, Dios habla a mi corazón otra vez y otra vez y otra vez. Y ese precioso milagro sucede con cada corazón que sabe ir a la presencia de Dios y esperar en Él. ¿Sabes? Cuando arrancamos con esta enseñanza, Israel venía de un momento de su historia que podríamos calificar como tal vez uno de los momentos más dolorosos como familia. Duros, haciéndose daño, hiriéndose, tremendamente tormentosos. Nadie imaginó en toda la nación que su familia, ellos como nación y familia, vivirían semejante momento tan cruel como el que en este momento de la historia ellos estaban viviendo. Pero justo delante de ellos vendría uno de los momentos más hermosos de toda su historia como familia, y hubo un pequeño puente. El puente para cruzar fue un niño de 12 años que escuchó a Dios. Yo te quiero decir con todo mi corazón, una vida puede estar adolorida, destruida, lastimada. Una familia puede venir de un momento de dolor en caos, de profunda tristeza, y hay un puente. Hay un puente para pasar un nuevo capítulo en la historia que está en el corazón de Dios, a punto de vivirse, y solamente hace falta una persona. Alguien que escuche a Dios. La última noticia que corrió por toda la nación, desde el norte hasta el sur, antes de que naciera Samuel, fue la noticia de un crimen atroz, de un crimen horrible. Pero después de este día en el que este niño escuchó a Dios, sucedió lo que dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 19, y te pido que leas conmigo. Dice: el Señor estaba con Samuel
mientras crecía. Y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Ese día empezó un nuevo capítulo para esta familia. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando tú y yo esperamos allí en Él, con el mismo corazón, empieza un nuevo capítulo para la nuestra.